Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso por paso este lindo overall. Muchas de ustedes lo han estado esperando, así es que aquí está. Espero que les guste y espero que me den su apoyo dándole like y comentando en el tutorial. Este overall es para niños y niñas de aproximadamente 3 a 6 meses y se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebé recién nacido hasta más o menos 2 a 3 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así que asegúrense de ver ahí. También ahí les voy a dejar información de la lana que usé para tejer la versión para niñas, ya que está tejido exactamente igual como se los voy a mostrar aquí en el paso a paso. La única diferencia es que tiene una fresita, así que ahí también les voy a dejar el link de un tutorial que tengo en el canal donde les enseño cómo tejer las fresitas, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, asegúrense de comentar y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer el gorrito para completar el conjunto. Dependiendo del número de vistas y el número de likes que reciba, yo con gusto lo haré, así es que asegúrense de dejarme su apoyo. Para tejer este overall, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Para el tamaño de 3 a 6 meses, yo usé un total de 195 gramos, que son aproximadamente 447 yardas o 410 metros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. También van a necesitar dos botones. Estos botones que yo usé son de 16 milímetros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, tal vez van a necesitar botones más grandes o más pequeños. Espero que les guste el tutorial. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar, yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en el paso a paso. Pues bueno, aquí para empezar, lo primero que vamos a hacer son las piernitas, ya que para tejer este mameluco o overall vamos a iniciar desde las piernitas y vamos a continuar hacia arriba. Así es que vamos a hacer dos piernitas. Ya tengo una lista, así es que aquí les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Miren, aquí tengo un total de 56 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 30.5 centímetros, que son más o menos 12 pulgadas. Así es que aquí lo primero que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena, así es que asegúrense de que su cadena no esté torcida. Metemos el gancho por la primera cadena, jalamos una lazada y hacemos un punto deslizado para unirnos. Ahora voy a hacer una cadena y en este mismo punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un medio punto alto. Ahí está. Ahora, para continuar, yo voy a estar haciendo medios puntos altos, pero por la barrita de atrás de la cadena. Si le dan vuelta a la cadena, ahí se nota la barrita, esta barrita así, para que quede un terminado más bonito, que quede así. Si se les hace difícil, entonces pueden hacer estos medios puntos altos por una barrita de la cadena. Yo lo voy a estar haciendo por la barrita de atrás. Así es que en la siguiente cadena voy a hacer un medio punto alto, medio punto alto en la siguiente cadena por la barrita de atrás siempre, y así hasta completar esta primera vuelta. Al final vamos a tener un total de 56 medios puntos altos. Continúen así, nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de la primera piernita para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé la primera vuelta, tengo un total de 56 medios puntos altos. Para terminar, nos vamos a ir aquí encima del primer medio punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos la primera vuelta. Ahora para la vuelta número 2 y 3 vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una cadena y en este primer punto, miren que es el mismo donde nos unimos, vamos a trabajar un medio punto alto en realce por frente, un medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así hasta completar esta vuelta número 2. Nos vemos al final.
Terminé la segunda vuelta. En esta vuelta hicimos medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo un total de 56. Para terminar, nos vamos a ir aquí al inicio. Encima del primer medio punto alto nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3 vamos a repetir lo mismo. Hacemos una cadena, empezando con este primer punto. Hacemos un medio punto alto en realce por frente. En el siguiente, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así hasta completar esta vuelta número 3. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 3. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado y así termino esta vuelta 3. Ahora vamos a continuar con el resto de la piernita. Vamos a comenzar a hacer esta parte. Aquí son puntos altos, así es que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de puntos altos. Así es que vamos a hacer la vuelta número 4 hasta la vuelta número 8. Para empezar hacemos 2 cadenas y encima del primer punto vamos a hacer un punto alto encima del siguiente punto alto encima del siguiente y así por toda la vuelta. Nos vemos aquí al final de la vuelta 4. Estoy al final de la vuelta 4. En esta vuelta hemos hecho puntos altos y tengo un total de 56 puntos, no contando las 2 cadenas. Para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas. Encima del primer punto alto siempre nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta 4. Ahora para la vuelta número 5, 6, 7 y 8 vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 2 cadenas y empezando encima del primer punto hacemos un punto alto. Encima del siguiente un punto alto y así por todo alrededor de esta vuelta. Al modo de siempre terminar con un total de 56 puntos altos. Ahora, para terminar la vuelta, se van a ir aquí al inicio, encima del primer punto alto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer 2 cadenas y repetir lo mismo, como les digo, hasta la vuelta número 8. Continúen así hasta completar esta piernita y luego van a hacer otra exactamente igual, ya que después que terminemos la vuelta 8, vamos a unir las piernitas y continuar con el resto del overall. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la vuelta número 8. Me uní al inicio con un punto deslizado. Cuando hagan la segunda piernita, no vayan a cortar su hilo. Cuando hagan la primera piernita, sí pueden cortar su hilo, pero asegúrense de dejar un trozo de lana un poco largo. Aquí yo lo corté un poco muy corto, pero asegúrense de que cuando ustedes lo vayan a cortar, corten más largo esta lana, ya que cuando terminemos de hacer las piernitas, va a quedar un hueco donde ustedes van a usar este trozo de lana para unir esa pieza. Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer al final. Ahí van a ver. Así es que por el momento van a hacer la segunda pieza exactamente igual como se los mostré aquí. Para mí esta es la segunda pieza y esta es la primera pieza. Así es que ya tengo las piernitas listas. Ahora para continuar con esta pieza, aquí no vamos a cortar el hilo. Esta es la segunda piernita. Así es que aquí vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Aquí voy a hacer un total de 5 puntos altos, ya que esta va a ser el entrepierna del pantaloncito o del overall. Miren, aquí tengo 4, 5. Las 2 cadenas no cuentan. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a hacer 2 cadenas, voy a girar y voy a hacer un punto alto encima del primer punto y lo mismo en los siguientes 4 al modo de tener 5 puntos altos para esta parte. Ahí está. Ahora tenemos la primer piernita que hicimos, le vamos a dar vuelta así, miren, para que la lana quede a este lado, al lado izquierdo. Miren, aquí tengo la segunda piernita. Ahora vamos a unir esta piernita con esta. Y la manera como lo vamos a hacer es, miren, nos vamos a ir aquí. Aquí es donde nos unimos con un punto deslizado al final de la vuelta 8. Voy a meter el gancho ahí y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora, de aquí en adelante, este va a ser el lado de atrás. Así es que si quieren poner un marcador marcando aquí el lado de atrás, lo pueden hacer. Yo voy a poner un marcador.
Ahí está. De aquí en adelante vamos a estar trabajando al lado de atrás para que la costura quede al lado de atrás. Ahora, para continuar, vamos a hacer puntos altos por todo alrededor de esta primer piernita que hicimos. Miren, aquí vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer un punto alto encima del siguiente punto alto encima del siguiente y así por toda la vuelta hasta llegar aquí 5 puntos antes de terminar para mostrarles cómo vamos a unir esta pieza que hicimos aquí de la entrepierna y luego continuar con la segunda piernita. Terminé de hacer estos puntos altos por todo alrededor de esta primer piernita. Miren, hasta aquí tengo un total de 51 puntos altos. Voy a dejar estos 5 puntos libres para que cuando terminemos vamos a unir estos 5 puntos con estos 5 puntos que están a este lado, con este trozo de lana que dejamos cuando hicimos la primer piernita. Ahora, para unir este otro lado de la segunda piernita, vamos a hacer lo siguiente. En este último punto alto, miren ahí, voy a hacer un punto alto. Ahora, tenemos estas 2 vueltas de la entrepierna. Al final de esta vuelta, voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Al final de la siguiente vuelta, la primera vuelta aquí que hicimos de la entrepierna, hacemos 2 puntos altos también. Ahora voy a hacer un punto alto aquí, miren, donde está este primer punto alto, ahí en este mismo espacio voy a hacer un punto alto también, porque si no lo hago va a quedar un espacio y ahora sí voy a continuar por todo alrededor de la segunda piernita haciendo puntos altos hasta llegar aquí, a este otro lado, aquí, antes de trabajar esta parte de la entrepierna. Así es que aquí entre las piernitas vamos a tener 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si es que continúen así, nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte. Estoy a este otro lado de la segunda piernita. Miren, para esta primera vuelta del cuerpo donde estamos uniendo las piernitas, tengo un total de 108 puntos hasta aquí. Teníamos 51 puntos hasta aquí, luego hicimos 6. Trabajé estos 51 puntos para la segunda piernita, así es que se hace un total de 108 puntos hasta aquí, donde está el último punto alto de la segunda piernita. Ahora vamos a hacer puntos altos aquí en estas vueltas de la entrepierna. Así es que empezando aquí, miren, en esta esquina donde está este punto, voy a hacer un punto alto. Ahí está, 1. Luego tenemos estas 2 vueltas. Al final de esta primera vuelta voy a hacer 2. Ahí está, 2, 3, incluyendo este. Al final de la siguiente vuelta voy a hacer 2. Ahora voy a hacer un punto alto aquí en medio. Miren, ahí. Y para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta parte. Miren, aquí teníamos 108, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Así es que en esta parte aquí hice 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los mismos que hice aquí al frente del overall. Así es que así terminamos esta vuelta número 1 del cuerpo. Hemos unido las piernitas, hicimos el entrepierna, nada más ha quedado un hueco aquí que cuando terminemos les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Es fácil, nada más vamos a ir uniendo punto por punto. Aquí tengo 5, aquí tengo 5, así es que vamos a unir punto por punto. Y bueno, ahí está, este es el lado de atrás. Al final de esta primera vuelta tengo un total de 114 puntos. Ahora lo que voy a hacer, miren, porque de aquí en adelante quiero terminar justamente en el centro aquí del overall. Así es que lo que voy a hacer es, voy a girar y voy a hacer puntos deslizados, pero solamente por la barrita de atrás o la barrita del frente del punto más bien. Y voy a hacer 3. Ahí está, 2, 3. Estamos en el centro. Sí. Así que ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Empezando en este mismo punto por las 2 barritas, miren ahí. Voy a hacer un punto alto.
punto alto en el siguiente, punto alto en el siguiente, y ahora un punto alto encima de cada uno de estos puntos al modo de terminar esta segunda vuelta con un total de 114 puntos altos. Aquí nada más vamos a hacer puntos altos. Y miren, ahí está. De aquí en adelante vamos a terminar en el centro y no se nota estos puntos deslizados que hicimos ahí. Así es que continúen por todo alrededor de esta segunda vuelta del cuerpo. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar cada vuelta de aquí en adelante y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos altos por todo alrededor y tengo un total de 114 puntos hasta aquí. Ahora, para terminar cada vuelta siempre se van a ir aquí al inicio. Encima del primer punto alto van a hacer un punto deslizado y para iniciar cada vuelta de aquí en adelante van a hacer 2 cadenas y en este mismo punto, el primer punto donde nos unimos, vamos a hacer el primer punto alto y luego un punto alto en cada uno de estos puntos al modo de siempre terminar cada vuelta de aquí en adelante con un total de 114 puntos. Para terminar, ya saben, se van a ir aquí al inicio, encima del primer punto alto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer 2 cadenas y repetir lo mismo. Así vamos a continuar para el resto del overall. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. He hecho un total de 11 vueltas. Miren, desde aquí donde iniciamos el cuerpo hasta aquí hay 11 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora, al final de cada una de estas vueltas tenía un total de 114 puntos. Ahora, he puesto unos marcadores aquí marcando donde voy a poner una bolsa a este lado y una bolsita a este lado también. Así es que para la vuelta número 12 vamos a hacer lo siguiente. Miren. Aquí comencé la vuelta número 12, he tejido 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y voy a hacer 2 más, 30, 31 y 32. Ahora, aquí tengo un marcador, estoy marcando 17 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Este va a ser el ancho de la bolsita que voy a agregar en ambos lados. Entonces, desde este marcador a este tengo 16 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y aquí para la segunda bolsa tengo 17 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 y luego vamos a continuar y terminar aquí estos 32 puntos. Así es que pueden poner los marcadores así como los tengo, pero les voy a mostrar aquí lo que vamos a hacer en esta vuelta 12. Así que para iniciar la vuelta 12 van a tejer 32 puntos. Luego cuando lleguen al primer marcador vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. Vamos a dejar este marcador aquí al frente porque no lo quiero retirar. Lo necesitamos ahí porque está marcando la bolsita. Así es que vamos a iniciar con un punto alto en realce por frente en el siguiente punto, un punto alto en realce por detrás en el siguiente. Y así hasta llegar al siguiente marcador, alternándonos entre un punto alto en realce por frente y uno por detrás. Y vamos a trabajar estos 17 puntos. Diecisiete. Ahí está. Terminamos con un punto alto en realce por frente. Ahora, estos 16 puntos que siguen, vamos a trabajar un punto alto encima de cada uno de estos puntos.
16, ahí está. 16 puntos altos. Ahora tengo los siguientes 17 puntos para la segunda bolsita. Lo mismo que hicimos con la primera bolsa. Iniciamos con un punto alto, enredarse por frente, uno por detrás y así hasta llegar al siguiente marcador. 17. Ahí está, miren, así es como se mira. Ahora vamos a continuar y tejer estos 32 puntos altos. Y así hasta completar esta vuelta número 12. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de la vuelta 12. Terminé de tejer estos 32 puntos aquí al final. Miren, para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 12. Ahora, para la vuelta número 13 vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí les voy a iniciar la vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto, el primer punto alto, voy a hacer un punto alto y luego voy a trabajar un punto alto por cada uno de estos puntos que son 32 aquí para la parte de atrás. Van a ser 32 puntos altos, luego van a ser 17 puntos donde hacen un punto alto en realce por frente, uno por detrás, por frente, por detrás. Estos puntos los van a trabajar exactamente igual como se presentan. Van a iniciar con un punto alto en realce por frente y así van a continuar y van a terminar con un punto alto en realce por frente. Luego para los siguientes 16 puntos que son estos, van a trabajar un punto alto sobre cada uno de estos puntos y cuando lleguen a la segunda bolsita van a hacer lo mismo. Van a trabajar estos 17 puntos como se presentan los puntos, empezando con un punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás y terminar aquí con un punto alto en realce por frente y luego van a terminar la vuelta número 13 con estos últimos 32 puntos altos. Nos vemos al final de la vuelta 13. Terminé de hacer la vuelta número 13. En esta vuelta tejimos 32 puntos, trabajamos 17 puntos en punto alto en realce por frente y por detrás. Luego tejimos 16 puntos altos y para la segunda bolsa 17 puntos en punto alto en realce por frente y por detrás y terminamos aquí con estos 32 puntos altos. Al final de esta vuelta 13 tengo un total de 114 puntos. Lo que vamos a hacer a continuación es las bolsitas que vamos a hacer aquí. Ahora, para cada una de las bolsitas vamos a marcar los 17 puntos de ancho por 9 vueltas de largo. Así voy a hacer cada una de las bolsitas. Así que si cuentan desde arriba, van a contar 9 vueltas hacia abajo y poner un marcador y luego contar 17 puntos. Así es que cada bolsita va a tener 17 puntos por 9 vueltas de largo. Aquí tengo otro ovillo. Vamos a jalar una lazada, pero lo vamos a hacer del lado revés. Miren, nos vamos a ir aquí y vamos a doblar hasta esta vuelta. Doblamos así. Aquí tengo ya mis marcadores y estos marcadores están marcando 17 puntos. Aquí vamos a estar levantando estas barritas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a iniciar aquí a este lado. Vamos a levantar esta barrita donde está este primer marcador. Este es el punto alto que está marcando al lado del frente y vamos a jalar una lazada. Así. Es importante que hagan lo mismo, no vayan a hacerlo así. Esta parte aquí es el frente, entonces van a doblar el frente así de esta manera y se van a ir aquí a estos 17 puntos que están en la fila número 9 si contamos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La fila número 9. Ahí. Vamos a jalar una lazada. Hacemos 2 cadenas, un punto alto en este mismo punto, en esta barrita que jalamos ahí. Y lo mismo en los siguientes puntos. Aquí van a tener
bastante paciencia para levantar estos puntos para que les quede un terminado muy bien. Miren, aquí está el siguiente, hacemos un punto alto, en el siguiente un punto alto y así hasta tener 17. Me olvidé decirles de que aquí dejen este trozo de lana bien largo. Yo voy a deshacer esta parte de todas maneras porque tengo que grabar el video en inglés. Asegúrense de dejar este trozo de lana un poco largo porque lo vamos a usar para coser este costado de la bolsa. Cuando terminemos de hacer esto que vamos a hacer aquí, voy a dejar un trozo de lana para coser este otro costado. Así que asegúrense de hacer eso. Aquí llevo 2, 4, 6, 8. Y 17, miren, aquí está. Tengo 17 puntos. Ahora, vamos a trabajar nada más estos 17 puntos. Para la vuelta 2 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Y encima de cada uno de estos puntos vamos a hacer un punto alto, al modo de también tener 17 puntos al final de esta segunda vuelta. Ahí está. Tengo 17 puntos altos. Las dos cadenas no cuentan ni a este lado ni a este lado. Miren, ahí está. Así es que para la vuelta 3 hasta la vuelta 9 van a hacer lo mismo. Van a hacer dos cadenas y girar. Empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto y así un punto sobre cada uno de estos puntos hasta tener 9 vueltas, que es lo mismo que tenemos aquí para esta parte. Y vamos a quedar justamente aquí cuando ya terminamos en esta vuelta. Así es que continúen, terminemos de hacer esta primera bolsa, luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer la segunda bolsa. Terminé de hacer las 9 vueltas aquí para la bolsa. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas con 17 puntos. Así es que aquí hice el último punto, corté la lana, dejé un trozo de lana largo y vamos a pasar la lana por esta última lazada. Y ahí está, ya está terminado. Ahora, vamos a hacer este lado, el lado derecho. Y lo mismo, vamos a doblar, este es el frente, vamos a doblar hasta esta vuelta. Miren ahí, ya puse estos marcadores. Esta es la vuelta número 9 si contamos desde la parte de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la vuelta 9. Así es que vamos a iniciar desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Así. Y lo mismo. Vamos a levantar aquí este punto. Vamos a dejar un trozo de lana largo. Jalamos una lazada y hacemos dos cadenas. Una, dos. Y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Y así lo mismo, levantando cada uno de estos puntos, como hicimos la primer bolsita. Ahí está. Ahí está. Así van a continuar ustedes hasta tener estos 17 puntos. Aquí tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Luego van a hacer dos cadenas, girar y trabajar un punto alto sobre cada punto al modo de tener 17 puntos. Es lo mismo que hicimos aquí con este lado.
exactamente igual, van a ser 9 vueltas. Así es que continúen, terminen de hacer la segunda bolsita, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas 9 vueltas para la segunda bolsa. Aquí al final corten su lana, dejen un trozo de lana largo y luego pasan el hilo por esa última lazada. Y ya las bolsas están terminadas. Ahora vamos a continuar con el cuerpo. Así es que aquí para la vuelta número 14 vamos a continuar y hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto alto, el primer punto, hacemos un punto alto y así un punto sobre cada uno de estos 32 puntos hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a unir las bolsas y luego continuar con el resto de la vuelta 14. Nos vemos entonces. Elegí estos 32 puntos altos. Ahora miren, tengo los siguientes 17 puntos y tengo la bolsa que hicimos aquí, miren. Lo que vamos a hacer es unir el frente del overall con la parte de atrás, que es la bolsa que hicimos. Así es que en el siguiente punto voy a meter el gancho encima de este punto alto que está en realce y por el primer punto alto de la bolsa que hicimos ahí. Ahí vamos a hacer un punto alto y voy a hacer lo mismo con el siguiente punto. Esto es para que quede bien reforzado y no se vaya a quedar muy abierta la bolsa. Ahí está. Así es que hice un punto alto encima de este y un punto alto encima del siguiente. Ahora, aquí para la parte de atrás tengo, déjeme ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 puntos. Así es que vamos a continuar y trabajar estos puntos por el lado de atrás. Miren, aquí está el primero. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora, estos últimos 2 puntos los voy a unir con estos últimos 2 puntos de los 17 que tenemos para el frente. Así es que meto el gancho en este punto y por el punto de atrás también de la bolsa y el último también aquí. Y ahí está, miren, ya está, la bolsa está unida, así es como ha quedado. Aquí está. Cuando terminemos de hacer el overall, vamos a coser los lados de la bolsa. Y ahora vamos a continuar esta parte del frente haciendo un punto alto sobre cada uno de estos puntos que son 16 para el frente. 1, 2, 16. Miren, 16 puntos altos. Ahora tengo los siguientes 17 puntos para el lado del frente y para la bolsa. Vamos a unir aquí los siguientes 2 puntos. Vamos a meter el gancho por el siguiente punto y por el primer punto de la bolsa hacemos un punto alto. En el segundo punto también. Y continuamos tejiendo estos puntos de la bolsa. Vamos a hacer 13 aquí. 1, 13. Ahí está, tengo 2 puntos altos aquí para la bolsa y en estos últimos 2 puntos de los que están en realce vamos a unir punto por punto. Aquí, así. 1 y 2. Y miren, ahí está la segunda bolsa, ya está unida. Así es como se mira el frente. Miren qué fácil es hacer bolsas para sus prendas.
Ahora vamos a continuar y tejer un punto sobre cada uno de estos puntos hasta llegar aquí. Aquí tenemos 32, así es que nos vemos aquí al final de esta vuelta 14 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 14. En esta vuelta hemos unido las bolsas y tengo un total de 114 puntos. Ahora, para la vuelta número 15 vamos a disminuir 2 puntos. He puesto un marcador aquí a este costado y un marcador aquí a este costado. Así es que desde aquí, desde el inicio, van a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Y lo mismo aquí para este otro lado, van a contar 28 y luego en el siguiente punto van a poner un marcador. Así es que aquí les voy a mostrar lo que vamos a hacer para la vuelta número 15. Vamos a hacer 2 cadenas, empezando encima del primer punto, hacemos un punto alto y un punto alto encima de cada uno de estos siguientes 26 puntos hasta llegar aquí, 2 puntos antes del marcador. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar estas disminuciones sobre los siguientes 5 puntos. Nos vemos entonces. Hice estos 26 puntos altos. Ahora tengo 2 puntos antes de este marcador. Vamos a trabajar 2 puntos juntos. Cargamos el gancho encima del siguiente punto, meto el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el punto de disminución. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto alto y sobre los siguientes 2 puntos voy a disminuir también. Vamos a trabajar 2 puntos juntos, así es que cargamos el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y aquí están los 2 puntos de disminuciones. Ahora vamos a continuar y trabajar los siguientes 52 puntos para el frente. Aquí vamos a hacer un punto alto sobre cada uno de estos puntos al modo de tener 52. Así es que continúen, nos vemos aquí 2 puntos antes de este marcador para mostrarles cómo vamos a trabajar estas disminuciones sobre los siguientes 5 puntos. Terminé de tejer estos 52 puntos para el frente. Tengo 2 puntos antes del marcador. Así es que sobre los siguientes 2 puntos vamos a reducir un punto. Cargamos el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Este punto aquí cuenta como un solo punto. Ahora encima del siguiente punto voy a hacer un punto alto y sobre los siguientes 2 puntos vamos a trabajar 2 puntos juntos. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo, meto el gancho encima del siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está la disminución a este otro lado, hemos disminuido 2 puntos. Ahora voy a continuar y trabajar un punto sobre cada uno de estos puntos para este lado. Para este lado tengo 26, así es que nos vemos aquí al final de esta vuelta 15 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé la vuelta número 15. En esta vuelta hemos disminuido 2 puntos a este costado y 2 puntos a este costado. Así es que al final de esta vuelta 15 tengo un total de 110 puntos. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 16 vamos a hacer puntos altos por todo alrededor, no vamos a disminuir. Así es que aquí para empezar vamos a hacer 2 cadenas y empezando encima del primer punto voy a hacer un punto alto en el siguiente punto y así por todo alrededor. Así es que continúen así para esta vuelta número 16. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta 16. En esta vuelta hicimos puntos altos por todo alrededor y tengo un total de 110 puntos. Ahora para la vuelta número 17, en esta vuelta vamos a disminuir. Aquí vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 puntos y en el punto número 28 van a poner un marcador. Lo mismo aquí para este lado. Van a contar 27 y en el punto número 28 van a poner el marcador. Así es que aquí
Para empezar la vuelta 17, hacemos 2 cadenas y encima del primer punto alto vamos a hacer un punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente y así hasta tener 25 puntos altos. Nos vemos aquí 2 puntos antes del marcador para mostrarles cómo vamos a hacer la disminución aquí en esta vuelta. Hice 25 puntos altos. Ahora tengo 2 puntos antes del marcador. Vamos a trabajar 2 puntos juntos. Cargamos el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está la disminución. Encima del siguiente punto voy a hacer un punto alto. Y sobre los siguientes 2 puntos vamos a disminuir. Cargamos el gancho, jalo lazada, quito 2, cargo el gancho, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Y aquí está la disminución de este lado. Ahora vamos a continuar y vamos a tejer aquí 50 puntos. Aquí. Un punto alto sobre cada uno de estos puntos hasta llegar aquí, 2 puntos antes del marcador. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a disminuir aquí a este otro lado. Terminé de hacer estos 50 puntos para el frente. Estoy aquí justamente 2 puntos antes del marcador. Aquí vamos a disminuir, así es que cargamos el gancho, meto el gancho encima del siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo el gancho, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro el punto. Ahora encima del siguiente punto alto voy a hacer un punto alto y sobre los siguientes 2 voy a disminuir. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahora aquí vamos a trabajar estos 25 puntos altos. Así es que continúen, nos vemos aquí al final de la vuelta 17 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé la vuelta 17, al final de esta vuelta tengo un total de 106 puntos. Hemos disminuido 2 puntos a este lado y 2 a este lado, así es que tengo 106 puntos al final de esta vuelta 17. Ahora para la vuelta número 18 vamos a hacer 2 cadenas y empezando encima del primer punto voy a hacer un punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente y así por toda la vuelta. Un punto alto sobre cada uno de los puntos al modo de terminar esta vuelta número 18 con un total de 106 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta 18. En esta vuelta hicimos puntos altos por todo alrededor y tengo un total de 106 puntos. Ahora para la vuelta 19 vamos a disminuir aquí a este costado y a este costado. Lo mismo igual como hemos estado haciendo aquí en las últimas 2 vueltas de disminución. Aquí he puesto un marcador en el punto número 27. Si es que aquí van a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. En este punto 27 pongan un marcador y lo mismo aquí a este lado. Van a contar 27 puntos y en el punto 27 van a poner su marcador. Así es que aquí para empezar la vuelta 19 vamos a hacer 2 cadenas y empezando encima del primer punto alto vamos a hacer un punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente y así hasta llegar aquí 2 puntos antes del marcador. Aquí vamos a hacer 24 puntos altos. Así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Hice estos 24 puntos altos. Ahora sobre los siguientes 5 puntos altos vamos a hacer lo siguiente. Cargamos el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Encima del siguiente punto alto, hacemos un punto alto y sobre los siguientes 2 vamos a disminuir. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto alto, quito 2 lazadas, cargo, jalo lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Y aquí están las disminuciones a este lado. Ahora aquí vamos a continuar y trabajar estos 48 puntos altos. Así que empezando encima del siguiente, hacemos un punto alto encima del siguiente y así hasta llegar aquí 2 puntos antes del marcador. Aquí van a ser 48 puntos para el frente. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 48 puntos para el frente. Tengo los siguientes 5 puntos. Estoy aquí 2 puntos antes del marcador.
Vamos a trabajar 2 puntos juntos sobre los siguientes 2. Cargamos el gancho, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora encima del siguiente punto voy a hacer un punto alto y sobre los siguientes 2 vamos a disminuir un punto. Ahí está, 3 lazadas, cierro. Ahora aquí tenemos 24 puntos, así es que vamos a hacer un punto alto sobre cada uno de estos puntos hasta llegar aquí al final. Terminé la vuelta 19, nos vemos al final. Terminé la vuelta número 19. En esta vuelta disminuimos 2 puntos a este costado y 2 puntos a este costado. Así es que al final de esta vuelta tengo un total de 102 puntos. Para la vuelta número 20 vamos a hacer 2 cadenas y empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente y así por toda la vuelta, al modo de terminar esta vuelta número 20 con un total de 102 puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Terminé la vuelta número 20. En esta vuelta hicimos puntos altos por todo alrededor y tengo un total de 102 puntos. Ahora para la vuelta número 21 vamos a disminuir. Esta va a ser la última vuelta de disminución para darle forma aquí a la cintura. Así es que aquí van a contar un total de 26 puntos y encima del punto 26 van a poner un marcador. Lo mismo aquí, van a contar 26 puntos y encima del punto 26 van a poner el marcador. Así es que aquí, para empezar la vuelta número 21, hacemos 2 cadenas. Encima del primer punto alto hacemos un punto alto encima del siguiente y así hasta tener 23 puntos, 2 puntos antes del marcador. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a disminuir a este costado. Hice 23 puntos altos. Ahora, sobre los siguientes 5 puntos vamos a hacer lo siguiente. En los siguientes 2 puntos vamos a disminuir. Cargo el gancho, meto el gancho encima del siguiente punto, jalo lazada, quito 2 lazadas, cargo, jalo lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Encima del siguiente punto alto, hacemos un punto alto y sobre los siguientes 2 disminuimos un punto. Ahí está. Ahora para el frente vamos a hacer 46 puntos altos. Así es que continúen, nos vemos aquí, 2 puntos antes del marcador para mostrarles cómo vamos a disminuir a este otro costado. Terminé de hacer estos 46 puntos para el frente, tengo los siguientes 5 puntos. Estos 2 puntos antes del marcador vamos a disminuir. Así es que aquí hacemos un punto alto, no lo cerramos, hacemos otro, cerramos aquí estas 3 lazadas. Encima del siguiente punto alto hacemos un punto alto y sobre los siguientes 2 disminuimos. Cargamos el gancho, metemos el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora, aquí para este lado vamos a tener 23 puntos altos. Así es que continúen, terminemos esta vuelta número 21. Nos vemos aquí al final. Terminé la vuelta número 21. En esta vuelta hemos disminuido 2 puntos a este costado y 2 puntos a este costado. Así es que al final de la vuelta 21 tengo un total de 98 puntos altos. Ahora para la vuelta número 22 vamos a hacer 2 cadenas y empezando encima del primer punto hacemos un punto alto encima del siguiente y así por toda la vuelta, nada más trabajando un punto alto sobre cada uno de estos puntos al modo de terminar esta vuelta número 22 con un total de 98 puntos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta 22. Aquí al final me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. En esta vuelta nada más hicimos puntos altos por todo alrededor. Ahora, al final de esta vuelta tengo un total de 98 puntos altos. Así como está, miren, está midiendo el tiro desde arriba aquí de la última vuelta hasta aquí, donde iniciamos la primera vuelta, donde unimos las piernitas, está midiendo aproximadamente 22.5 centímetros, que son un poquito menos de 9 pulgadas. La cintura nada más por encima, desde aquí hasta el final, está midiendo aproximadamente 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. El largo total desde arriba de la última vuelta
hasta abajo aquí de la piernita, está midiendo aproximadamente 29.5 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Ahora vamos a hacer el babero aquí para la parte del frente, que es esta parte así. Para hacer esta parte vamos a dividir aquí primero. Tenemos un total de 98 puntos. Si lo dividimos entre dos, me dan 49 puntos. Así es que tengo 49 puntos para el frente y 49 puntos para la parte de atrás. Ahora vamos a hacer la parte del frente del overall. Así es que para hacer eso nos vamos a ir aquí a este lado, ya que vamos a iniciar desde este lado. Miren, aquí está el marcador, nos vamos a saltar un punto, así es que en el siguiente punto aquí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Voy a dejar un punto de espacio allí después del marcador. Vamos a jalar una lazada y vamos a hacer dos cadenas. Una, dos. Estas dos cadenas nunca cuentan como ningún punto. Miren, en esta vuelta voy a hacer puntos altos en realce por frente y por detrás. Y también voy a disminuir al inicio y al final. Siempre vamos a disminuir un punto al inicio y un punto al final para darle forma aquí a la parte del frente del overall. No pongan atención aquí, estas son mis medidas. Lo que vamos a hacer es, como les digo, vamos a hacer puntos altos en realce por frente y por detrás y vamos a disminuir. Así es que aquí voy a cargar el gancho, meto el gancho encima de este primer punto, jalo una lazada, quito dos lazadas, dejo dos lazadas en el gancho, cargo el gancho, me voy al siguiente punto alto y en este punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente donde quito dos lazadas y cierro. Ahí está. Aquí está la disminución. Este punto aquí nada más cuenta como un solo punto. Ahora voy a continuar haciendo un punto alto en realce por detrás, uno por frente, un punto alto en realce por detrás, uno por frente. Y así hasta llegar aquí, 3 puntos antes del marcador. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la parte del frente o del babero del overall. Estoy al final de la primera vuelta de la parte del frente del overall. Miren, aquí lo que vamos a hacer es, tengo los últimos 3 puntos, voy a disminuir un punto aquí al final. Este punto que está aquí está en realce por detrás, así es que aquí vamos a trabajar un punto alto en realce por frente y vamos a disminuir a la misma vez. Así es que para hacer eso cargamos el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, hago un punto alto en realce por frente, pero no lo cierro. Dejo dos lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho encima del último punto, quito dos lazadas, tengo tres lazadas, cierro. Ahí está la disminución. Así es que al final de esta primera vuelta tengo un total de 45 puntos. Ahora, para la vuelta 2 hacemos dos cadenas y giramos. Para la vuelta 2, como siempre les digo, vamos a disminuir un punto. Así es que aquí cargamos el gancho, meto el gancho encima del primer punto, jalo una lazada, quito dos lazadas, dejo dos lazadas, cargo, meto el gancho encima del siguiente punto, quito dos lazadas, tengo tres lazadas, cierro. Ahora voy a trabajar un punto alto sobre cada uno de estos puntos hasta llegar a los últimos dos puntos. Esta vuelta es fácil, nada más hacemos puntos altos. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final, 2 puntos antes de terminar, para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta. Tengo los últimos 2 puntos. Aquí al final vamos a disminuir, así es que cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito dos lazadas, dejo dos lazadas, cargo el gancho, meto el gancho encima del último punto, quito dos lazadas, tengo tres lazadas, cierro. Ahí está la disminución. Este punto que siempre hacemos, que tiene dos patitas, cuenta como un solo punto. Así es que al final de esta segunda vuelta tengo un total de 43 puntos. Ahora, para la vuelta 3 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. Ahora, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta 1. Vamos a trabajar un punto alto encima del primer punto alto, pero no lo vamos a cerrar.
dejo dos lazadas, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, que es este, miren, y vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Ahora, punto alto en realce por detrás en el siguiente, punto alto en realce por frente en el siguiente, punto alto en realce por detrás en el siguiente, y así hasta llegar a los últimos dos puntos. Así es que continúen, nos vemos aquí al final de la vuelta 3 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta 3, tengo los últimos dos puntos. Este punto que está aquí está en realce por detrás, así es que me toca trabajar un punto alto en realce por frente y hacer una disminución a la misma vez. Así es que aquí vamos a cargar el gancho, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente, dejo dos lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho encima del último punto, quito dos lazadas, tengo tres lazadas, cierro. Y ahí está, así terminamos la vuelta 3. Al final de esta vuelta 3 tengo un total de 41 puntos. Para la vuelta 4 hacemos dos cadenas y giramos. Empezando encima del primer punto, hacemos un punto alto pero no lo cerramos. Dejo dos lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho encima del siguiente punto, quito dos lazadas, tengo tres lazadas, cierro. Y ahí está la disminución. Ahora vamos a hacer un punto alto sobre cada uno de los puntos hasta llegar a los últimos dos puntos. Continúen, nos vemos al final de la vuelta 4. Estoy al final de la vuelta 4. Tengo los últimos dos puntos. Aquí vamos a trabajar dos puntos juntos. De igual manera como siempre lo hemos estado haciendo. Ahí está. Así terminó la vuelta número 4. Al final de esta vuelta tengo un total de 39 puntos. Ahora para la vuelta 5 hacemos dos cadenas y giramos. Aquí ya saben cómo vamos a hacer esta parte. Miren, es igual siempre. Cargamos el gancho encima del primer punto. Hacemos un punto alto, pero no lo cerramos. Dejamos dos lazadas. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto y hacemos un punto alto en realce por frente donde cerramos las tres lazadas. Y luego continuamos con un punto alto en realce por detrás, uno por frente, uno por detrás y así hasta llegar a los últimos dos. Nos vemos al final de esta vuelta 5. Estoy al final de la vuelta 5, tengo los últimos dos puntos. Para terminar vamos a cargar el gancho, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente, pero no lo vamos a cerrar, voy a dejar dos lazadas. Cargo el gancho, meto el gancho encima del último punto, quito dos lazadas, tengo tres lazadas, cierro. Y así termino la vuelta 5 con un total de 37 puntos. Ahora para la vuelta 6 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. Aquí ya saben, vamos a disminuir un punto al inicio y uno al final, así es que vamos a trabajar dos puntos juntos. Cargo el gancho, meto el gancho encima del primer punto, quito dos lazadas, dejo dos lazadas, cargo, meto el gancho encima del siguiente punto, quito dos lazadas, tengo tres lazadas, cierro. Ahora vamos a hacer un punto alto encima de cada uno de estos puntos hasta llegar a los últimos dos puntos. Así es que nos vemos aquí al final de la vuelta 6 para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Estoy al final de la vuelta número 6. Ahora aquí al final vamos a trabajar dos puntos juntos, así es que cargamos el gancho, meto el gancho encima del siguiente punto, quito dos lazadas, dejo dos lazadas, cargo el gancho, meto el gancho encima del último punto, quito dos lazadas, tengo tres lazadas, cierro. Y así termino esta vuelta número 6 con un total de 35 puntos. Ahora para la vuelta 7 hacemos dos cadenas y giramos. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar dos lazadas y cargo el gancho. Ahora, en el siguiente punto alto, voy a hacer un punto alto en realce por frente, donde cierro las tres lazadas. Y luego continúo con un punto alto en realce por detrás, uno por frente y así hasta llegar a los últimos dos puntos. Así es que continúen así. Nos vemos al final de la vuelta 7. Estoy al final de la vuelta 7. Ahora tengo los últimos dos puntos. Vamos a cargar el gancho y sobre el siguiente punto voy a hacer un punto alto en realce por frente, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar dos lazadas.
cargo el gancho, meto el gancho encima del último punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y así termino esta vuelta número 7 con 33 puntos. Ahora para la vuelta 8 hacemos 2 cadenas y giramos. Aquí vamos a hacer una reducción, así es que vamos a trabajar 2 puntos juntos. Cargamos el gancho, meto el gancho encima del primer punto, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, meto el gancho encima del siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora vamos a hacer un punto alto sobre cada uno de estos puntos hasta llegar a los últimos dos. Continúen así, nos vemos al final de la vuelta 8. Estoy al final de la vuelta 8. Tengo los últimos 2 puntos. Aquí vamos a trabajar 2 puntos juntos. Así es que cargamos el gancho, meto el gancho encima del siguiente punto, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, meto el gancho encima del último punto, quito 2 lazadas, 3 lazadas en el gancho, cierro. Y así termino esta vuelta número 8 con un total de 31 puntos. Ahora para la vuelta 9 hacemos 2 cadenas y giramos. Ahora aquí vamos a hacer un punto alto encima del primer punto, pero no lo vamos a cerrar. Voy a dejar 2 lazadas. Cargo el gancho. Sobre el siguiente punto voy a hacer un punto alto en realce por frente, donde cierro estas 3 lazadas. Y ahí está la disminución. Ahora, sobre el siguiente punto, hacemos un punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás y así hasta llegar a los últimos 2 puntos. Nos vemos al final de esta vuelta 9. Estoy al final de la vuelta 9. Tengo los últimos 2 puntos. Aquí vamos a trabajar un punto alto en realce por frente en el siguiente, pero no lo vamos a cerrar. Voy a dejar 2 lazadas. Cargo el gancho, meto el gancho en el último punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y así termino esta vuelta número 9. Al final de esta vuelta tengo un total de 29 puntos. Ahora ya no vamos a disminuir de aquí en adelante, ya tengo la medida desde aquí a aquí, que son más o menos 5 pulgadas, que son más o menos, déjame ver, 13 centímetros. Así que ahora para la vuelta número 10 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, las 2 cadenas no cuentan, como siempre, empezando encima del primer punto, voy a hacer un punto alto encima del siguiente y así un punto sobre cada uno de estos puntos al modo de terminar esta vuelta 10 con un total de 29 puntos. Continúen así, terminemos la vuelta número 10, nos vemos al final. Terminé la vuelta 10, tengo un total de 29 puntos altos. Para la vuelta 11 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, empezando encima del primer punto, voy a hacer un punto alto. Ahora, en el siguiente punto voy a hacer un punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente en el siguiente. Punto alto en realce por detrás en el siguiente y así hasta llegar al último punto. Nos vemos aquí al final de la vuelta 11 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 11. En esta vuelta hicimos puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí al final, encima del último punto, hice un punto alto. Ahora ya no voy a continuar haciendo esta parte así como está. Ya tengo la medida que necesito. Así es que lo que vamos a hacer a continuación es hacer los tirantes del overall. Aquí yo voy a dejar esta lana pendiente, así es que voy a amarrar aquí un nudo y con otro ovillo voy a continuar y hacer los tirantes. Así es que vamos a darle vuelta y vamos a empezar a hacer el primer tirante. Para la parte de atrás vamos a poner 2 marcadores marcando 27 puntos aquí. Así es que la manera más fácil es, vamos a contar desde donde está este marcador marcando la mitad. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 11 y luego un marcador. A este lado también contamos 2, 4, 6, 8, 10, 11, un marcador. Así es que aquí tengo 27 puntos entre marcador y marcador. Para empezar, nos vamos a ir aquí a este primer punto de los 27 que tenemos y vamos a jalar una lazada. Ahora hacemos 2 cadenas. Ahora voy a trabajar un punto alto en realce por frente, un punto alto en realce por detrás en el siguiente.
punto alto, enredarse por frente, punto alto, enredarse por detrás en el siguiente y así hasta llegar aquí. Voy a tener 27 puntos para esta parte, así es que continúo y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé la primera vuelta aquí para la parte de atrás, tengo 27 puntos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a girar, primero una cadena giramos, empezando encima del primer punto hacemos un punto alto y luego un punto alto en cada uno de estos puntos al modo de terminar esta segunda vuelta con un total de 27 puntos altos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé la vuelta 2, tengo 27 puntos altos. Ahora para la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora empezando encima del primer punto vamos a hacer un punto alto. Ahora en el segundo punto que sigue, que es este, vamos a hacer un punto alto, enredarse por detrás. Punto alto, enredarse por frente en el siguiente. Punto alto, enredarse por detrás en el siguiente y así hasta completar la vuelta 3. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 3. Aquí al final, encima del último punto, hice un punto alto y así terminó esta vuelta 3. Ahora aquí vamos a dividir para hacer el primer tirante. Así es que aquí vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 11 y luego un marcador. Entre este marcador y este tengo 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y luego después del marcador aquí estos puntos tengo 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Así es que los tirantes van a tener 11 puntos y en el centro aquí tengo estos 5 puntos. Ahora vamos a comenzar a contar vueltas para así decirles exactamente cuántas vueltas vamos a hacer para cada tirante. Así es que esta sería la vuelta 1. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Empezando encima del primer punto, hacemos un punto alto. Un punto alto encima de cada uno de los puntos. Ahí está. Tengo 11 puntos altos. Miren, así se mira. Ahora para la vuelta 2 del tirante vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Empezando encima del primer punto, vamos a hacer un punto alto. Y luego vamos a trabajar puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Este punto que sigue, que es el segundo, voy a hacer un punto alto, enredarse por detrás. Un punto alto, enredarse por frente en el siguiente. Punto alto, enredarse por detrás. Punto alto, enredarse por frente. Encima del último punto, un punto alto. Y aquí está la vuelta 2. Tengo un total de 11 puntos. Para la vuelta 3 hacemos una cadena, giramos, empezando encima del primer punto, hacemos un punto alto y así un punto alto por cada uno de estos 11 puntos. Aquí está el último punto, un punto alto y así termino esta vuelta 3. Tengo 11 puntos. Para la vuelta 4 hacemos una cadena, giramos y vamos a hacer la vuelta de los puntos enredarse. Pero primero empezamos con un punto alto encima del primer punto y luego un punto alto enredarse por detrás. Un punto alto enredarse por frente. Uno por detrás y uno por frente. Así hasta llegar al último punto. Encima del último punto hacemos un punto alto. Y aquí está la vuelta 4. Tengo un total de 11 puntos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer una cadena. Y vamos a girar. Ahora aquí voy a disminuir un punto al inicio y uno al final, al modo de quedarme con 9 puntos.
Así es que cargamos el gancho encima del primer punto. Voy a hacer un punto alto, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar 2 lazadas. Cargo el gancho encima del segundo. Voy a hacer el punto alto donde cierro estas 3 lazadas. Y aquí está el punto de disminución. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Y sobre los últimos 2 vamos a trabajar 2 puntos juntos. Así es que cargamos el gancho, hacemos un punto alto, no lo cerramos, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, meto el gancho encima del último punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y así termino esta vuelta número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora para la vuelta número 6 hacemos una cadena y giramos. Empezando encima del primer punto, hacemos un punto alto y luego vamos a trabajar un punto alto en realce por frente, un punto alto en realce por detrás en el siguiente y así hasta llegar al último punto. Aquí está el último punto. Encima hacemos un punto alto. Y así termino esta vuelta 6. Tengo un total de 9 puntos. 2, 4, 6, 8, 9. Ahora, para la vuelta número 7, hacemos una cadena y giramos. Aquí voy a disminuir un punto al inicio y uno al final, al modo de quedarme con 7 puntos al final de esta vuelta. Así es que cargamos el gancho encima del primer punto. Voy a hacer un punto alto, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar 2 lazadas. Cargo el gancho encima del siguiente. Quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y sobre los últimos 2 vamos a trabajar 2 puntos juntos. Y ahí está, así terminó la vuelta 7. Tengo un total de 7 puntos. Este punto al inicio y al final que tiene 2 patitas cuenta como un solo punto. Así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, para la vuelta número 8, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora, para esta vuelta número 8, empezamos encima del primer punto y hacemos un punto alto y luego un punto alto en realce por detrás en el segundo punto, un punto alto en realce por frente en el siguiente, punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás y encima del último hacemos un punto alto. Y así termino esta vuelta 8 con 7 puntos. De aquí en adelante vamos a repetir la vuelta 8 y la 9. Para la 9 hacemos una cadena y giramos. Encima de cada uno de los puntos hacemos un punto alto. Encima del último hacemos un punto alto. Y ahí está. Así termino esta vuelta 9. Tengo 7 puntos altos. 2, 4, 6, 7. Ahora, para la vuelta número 10 hacemos una cadena y giramos y repetimos lo mismo que hicimos en la vuelta 8. Hacemos un punto alto encima del primer punto y luego punto alto en realce por detrás en el siguiente punto, que es el segundo. Punto alto en realce por frente el siguiente. Punto alto en realce por detrás en el siguiente. Punto alto en realce por frente en el siguiente, por detrás,
y encima del último un punto alto. Y aquí está la vuelta número 10. Sí, 2, 4, 6, 8, 10. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas más vamos a hacer y lo único que vamos a hacer es repetir estas dos vueltas. Yo creo que ya casi. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas más vamos a hacer y fácil. Como les digo, van a repetir estas dos vueltas. Para la vuelta 11 van a hacer una cadena, girar, van a trabajar un punto alto sobre cada punto al modo de tener 7 puntos altos y luego para la vuelta 12 van a hacer una cadena, girar, van a hacer un punto alto encima del primer punto y luego punto alto, enredarse por detrás, por frente, por detrás, por frente, por detrás y hacer un punto alto encima del último punto. Es fácil, así vamos a hacer el tirante, si es que continúen viendo, allí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el segundo tirante. Nos vemos entonces. Terminé de hacer el primer tirante. Hice un total de 22 vueltas. Miren, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ahora, esta parte lo pueden hacer más largo, más corto, como más les parezca. Entre más largo lo dejan, más ajustable se puede hacer, ya que vamos a poner un botón más o menos aquí y en lo que va creciendo el bebé, bien pueden hacerlo más largo para ir bajando el botón. Ahí va a depender de ustedes, así como está el tirante está midiendo desde la primera vuelta hasta la última vuelta, la vuelta 22, está midiendo aproximadamente 23 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. Ahora, vamos a hacer el segundo tirante y lo vamos a hacer exactamente igual como hicimos el primer tirante. Se los voy a mostrar aquí, el resto ustedes lo van a hacer, ya que está hecho exactamente igual. Miren, para empezar este tirante, vamos a empezar al lado revés, porque la primera vuelta del tirante la hicimos al lado revés. Así es que aquí nos vamos a ir en este punto que está después del marcador. Ahí, asegurándonos de tener 11 puntos aquí. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11, sí. Y aquí vamos a hacer una cadena. Y en la primera vuelta hicimos puntos altos. Así es que empezando encima del primer punto, vamos a hacer un punto alto encima del siguiente y así hasta tener 11 puntos altos. Aquí está el último punto, hacemos un punto alto y aquí está, tengo 11 puntos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Para la vuelta 2 hacemos una cadena y giramos. Empezando encima del primer punto, hacemos un punto alto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí me toca trabajar un punto alto en realce por detrás, un punto alto en realce por frente, uno por detrás y uno por frente hasta llegar al último punto. Encima del último punto, un punto alto, luego dos cadenas, giramos y empezamos con un punto alto encima del primer punto y un punto alto en cada uno de los puntos. Les repito, esta parte de aquí en adelante está hecho exactamente igual como hicimos aquí con el primer tirante. Está hecho exactamente igual. Así es que continúen, terminen de hacer el segundo tirante, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el segundo tirante, lo hice exactamente igual como se los mostré con el primer tirante, está hecho exactamente igual, así es que esta parte ya está terminada. Miren, aquí está el frente y más o menos se va a ver así. Aquí vamos a poner un botón también aquí a este lado y aquí es donde van a ir los ojales. Los ojales van a ser los espacios que están en medio entre las vueltas de puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Miren que fácilmente pasan los botones. Estos botones que yo voy a usar son botones de 16 milímetros. Dependiendo del tamaño que ustedes están tejiendo, tal vez van a necesitar botones más grandes o más pequeños. Solamente asegúrense de que pasen fácilmente entre este espacio
espacio que está entre los puntos que están en realce. Ahora, lo que vamos a hacer, como les había dicho, vamos a continuar ahora hacia este lado por el lado revés. Aquí dejamos la lana pendiente. Si ustedes cortaron su lana, entonces nada más van a este, jalar una lazada, hacer una cadena y van a hacer medios puntos altos aquí encima de estos puntos. Yo no corté mi lana, así es que lo que voy a hacer es una cadena y voy a girar. Aquí vamos a trabajar medios puntos altos por todo alrededor, para la parte del frente, aquí a los lados y los tirantes, toda esta parte por todo alrededor. Así es que aquí, miren, empezando encima del primer punto, vamos a hacer un medio punto alto. Medio punto alto encima del siguiente, medio punto alto encima del siguiente y así por esta parte del frente del babero. Tal vez ustedes se preguntan por qué estoy haciendo esta vuelta de medios puntos altos al lado revés, porque por el lado derecho se mira más bonito el terminado. Me gusta cómo queda así, así es que lo vamos a hacer igual por todo alrededor. Por el momento continúen por esta parte del frente del babero. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte aquí del overol. Terminé de hacer estos medios puntos altos, tengo un total de 29 medios puntos altos. Ahora vamos a continuar hacia este costado. Así es que aquí miren, para la parte del babero, la parte del frente, aquí al final tenemos 2 cadenas o un punto alto. Donde están las 2 cadenas vamos a hacer un punto, pero primero tengo esta vuelta que acabo de terminar, así es que voy a hacer una cadena y al final de este último medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. Ahora, al final de la siguiente vuelta están las 2 cadenas. Meto el gancho en ese espacio y voy a hacer un medio punto alto. Al final de la siguiente está el punto alto. Aquí voy a hacer 2 medios puntos altos. Y así voy a trabajar esta parte. Voy a hacer uno al final de la siguiente vuelta y luego 2 al final de esta. Este punto aquí es un punto de disminución, así es que nada más voy a meter el gancho allí al final y hacemos los puntos. Luego 1, 2 al final de la siguiente, 1 al final de la siguiente. No hay una manera exacta de hacer esto aquí, lo importante es de que les quede un terminado bonito y que no pongan muchos puntos. Ya les voy a decir cuántos puntos he hecho para esta parte. Ahí está, miren. Por el lado del frente se mira así, se mira un terminado más bonito. Así es que aquí tenemos, si no me equivoco, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 puntos. Ahora, aquí tengo estos puntos que separan el babero del frente con los tirantes de atrás. Así es que aquí, en este punto de la esquina, voy a hacer un medio punto alto y voy a hacer un punto por cada punto de esta parte y voy a trabajar puntos en realce por frente y por detrás. Así es que el punto que sigue voy a hacer un medio punto alto en realce por detrás, un medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Si prefieren hacer puntos altos en esta parte lo pueden hacer. Yo voy a continuar con lo mismo, medios puntos altos. Aquí para esta parte, ya que agregué uno aquí en esta esquina, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y luego tengo este punto, miren, para continuar hacia arriba del tirante. Así es que
Voy a hacer un punto justamente aquí, encima de este punto. Voy a hacer un medio punto alto. Así es que aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos. Para esta parte, asegúrense de hacer lo mismo aquí, a este costado, entre el segundo tirante y este otro lado aquí del babero del frente. Ahora vamos a continuar hacia arriba del tirante. Así es que aquí lo mismo. Al final tenemos un punto alto, hacemos 2 en este espacio y luego un punto de cadena. Hacemos 1, 2 al final de la siguiente vuelta, 1 al final de la siguiente. Y así hasta llegar aquí a la parte de arriba. Cuando lleguemos aquí, en esta parte vamos a trabajar un medio punto alto por cada punto, al modo de tener 7. Y luego vamos a continuar hacia abajo y trabajar los puntos igual como lo hemos estado haciendo aquí. Donde está el punto alto al final hacemos 2 y donde está el punto de cadena hacemos 1. Y luego aquí van a trabajar un punto por cada uno de estos puntos. Aquí tenemos 2, 4, 5 y luego van a continuar hacia arriba del segundo tirante por esta parte y luego hacia este costado y luego aquí esta parte y luego van a trabajar esta parte que es igual como lo hicimos aquí, asegurándose de tener el mismo número de puntos. Y así vamos a trabajar esta parte por todo alrededor, dándole un terminado más bonito y ya después va a quedar terminado el babero. Miren, aquí ya lo hicimos y se mira más bonito esta parte. Así es que continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para ya mostrarles el trajecito terminado y darle las medidas. Nos vemos entonces. Terminé de hacer esta vuelta de medios puntos altos por todo alrededor. Aquí al final nada más hice un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y esta parte ya está terminada. Miren, así es como ha quedado. Y bueno, ahora les voy a enseñar cómo vamos a coser las bolsitas que hicimos. Si recuerdan, aquí para cada una de las bolsas habíamos dejado un trozo de lana aquí en la parte de arriba y una aquí en la parte de abajo. Ya cosí este lado, así es que les voy a mostrar aquí cómo vamos a coser este lado. Es lo mismo para las dos bolsitas. Miren, vamos a empezar aquí, vamos a irnos hacia arriba. Vamos a unir vuelta con vuelta y en medio de los puntos altos. Miren, está esta barrita ahí en medio y aquí también en la parte de abajo, así es que voy a empezar aquí uniendo este punto o más bien ese punto alto ahí. Ahora está la siguiente vuelta, ahí está esa barrita, tenemos esta siguiente vuelta y esta, miren, esta con esta corresponden, así es que vamos a irnos aquí, la siguiente vuelta. Bien pueden ir aquí o bien pueden ir aquí, a este punto. Ahí voy a ir. Ahí. Ya les voy a enseñar cuando terminemos aquí cómo se mira. Este es el último punto. Ahí está, más o menos ahí. Vamos a ver cómo se mira por el lado derecho. Ahí está, miren. Queda una costura casi invisible, no se nota. Y lo mismo aquí, a este lado. Ahora ustedes van a hacer lo mismo con la otra bolsita. Y aquí en el centro ya cosí
el hueco que había quedado. Les voy a decir cómo hice. Aquí teníamos estos puntos y aquí a este lado teníamos los mismos puntos también. Nada más uní punto por punto al modo de que esta parte quede bien, que no vaya a quedar ningún hueco. Me ha quedado un pequeño hueco aquí, así es que lo voy a esconder con este trozo de lana que me ha quedado. Y les voy a mostrar cómo se mira por el lado derecho. Miren, ahí está. Está cerrado. Aquí, como les digo, me hace falta cerrar este punto un poquito más para que se una. Así es que lo voy a hacer, pero miren, así tiene que quedar. Ahora, aquí para los tirantes vamos a poner los botones. Ya hice uno, este que está aquí. Yo lo que hago es amarrar los botones, no los coso, me gusta amarrarlos mejor. Así es que aquí tengo un trozo de lana, pasé la lana aquí por los ojitos del botón y vamos a irnos aquí. Yo puse mi botón 1, 2, 3 en la tercera vuelta contando desde abajo hacia arriba. Así es que aquí metemos en este punto del centro la lana y los amarramos. Ahí está. Ustedes pueden mover el botón también si lo quieren más abajo o más arriba. Y bueno, ahí está. Aquí nada más vamos a esconder esa lana y como les había dicho, no agregué ojales. Los espacios que están en medio entre las vueltas son lo suficiente grandes para que fácilmente pasen los botones. Creo que lo voy a hacer aquí. Y igual, aquí si ustedes quieren pasar el botón por la primera vuelta, la segunda, la tercera también, no pasa nada. Lo pueden hacer. Y miren, ahí está. Así es como se mira esta parte. Y bueno, ahora voy a tomar las medidas y luego vengo y les muestro ya el trajecito terminado y también les voy a dar las medidas. Nos vemos entonces. Aquí está el overol terminado. Miren qué lindo ha quedado. Esta es la parte de arriba, la parte de abajo. Esta es la espalda. Y la parte de abajo. Aquí está donde cerramos el entrepiernas. Miren, así es como ha quedado. Los tirantes ya con sus botones y las bolsitas que ya cosimos. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, el largo total desde arriba de los tirantes hasta abajo de la piernita está midiendo aproximadamente 44 centímetros, que son más o menos 17.5 pulgadas. Ahora, el ancho de la piernita está midiendo 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. El largo de la piernita, desde aquí, de la entrepiernas hasta el final, está midiendo 7.5 centímetros, que son más o menos 3 pulgadas. Ahora, la cadera está midiendo nada más por encima 30.5 centímetros, que son más o menos 12 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, está midiendo 26.5 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Ahora, esta medida, miren, desde arriba del babero hasta aquí, hasta la entrepierna, está midiendo 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas. Ya el largo de los tirantes se los di cuando lo estábamos trabajando. Así es que aquí está, el overol está terminado, basado en las medidas que les acabo de dar. Es para 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebé recién nacido hasta más o menos 12 a 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para este tamaño de 3 a 6 meses, yo usé un total de 195 gramos de lana, que son aproximadamente 447 yardas o 410 metros. También van a necesitar dos botones. Estos botones son de 16 milímetros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos lana, y también el tamaño de los botones va a cambiar dependiendo del
del tamaño de gancho que ustedes usen. Y bueno, ahí está, este overol está terminado. Espero que les haya gustado este tutorial. Comenten y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer un gorrito o tal vez los zapatitos para que hagan conjunto. Asegúrense de darle like porque dependiendo del número de likes que me dejen, yo voy a hacer esos tutoriales. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.